Una vez más paso por aquí, te saludo en el nombre del Señor. En una meditación pasada estuvimos tratando de manera breve y corta el tema de la oración y estábamos hablando de qué pasa cuando mis oraciones no son contestadas. ¿Qué pasa cuando estas oraciones que yo realizo desde lo más profundo de mi alma, de mi ser, no tienen una respuesta, no tienen la respuesta que yo realmente estoy esperando? Jesús vino a la tierra con un propósito. Ya muchos de nosotros conocemos que habíamos perdido toda la esperanza de vida, porque Dios creó al hombre, creó a la mujer, lo colocó en un lugar perfecto llamado el Jardín del Edén. Le dio toda la oportunidad de vivir eternamente felices. Pero ¿qué pasó? El hombre falló. Nadie lo obligó. Tomar la decisión de fallar. Y a partir de ese momento vino sobre ellos una condenación, la muerte. Y todo eso trajo sufrimiento, mucho sufrimiento. Entonces Jesús sabía que podía darnos una nueva oportunidad, llegando a la tierra, dejando su gloria, dejando su poderío. Él podía darnos una oportunidad de vida una vez más y vino a la tierra. Sin embargo, esta decisión de venir a la tierra para morir por ti, para morir por mí y para morir incluso por aquellos que no creen en Él ni van a creer en Él hasta el último día de sus vidas, aunque suene duro lo que estoy diciendo, pero es así, porque lamentablemente el pecado ha hecho un hoyo tan profundo dentro de nosotros que a muchas personas se le hace difícil creer en el sacrificio de Jesús. Así que Él vino con un propósito: restaurar lo que se había perdido, unir lo que se había separado, lo que se había roto. Esa decisión valiente, salvadora de Jesús y poderosa tenía consecuencia. Él tenía que pasar por el dolor de la muerte, por el crudo dolor de la muerte y de la vergüenza. No estamos hablando de que iba a morir de manera natural en una cama. Estamos hablando de que sería crucificado, humillado, avergonzado. Y una de las citas que estremecen mi alma por completo, que estremecen mi corazón, es aquella que está registrada en los evangelios, de manera específica, porque creo que está registrada en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es la que está en el libro de Mateo, capítulo 26. Llega ese momento terrible. Imagínate, están llegando los últimos días del ministerio de Jesús en la tierra. Y entonces Él sabe lo que viene. Él sabe a qué se tienen que enfrentar. Entra en agonía, entra en sufrimiento, porque pronto le espera una muerte terrible, horrenda. Pero Él, cuando vino a la tierra, se hizo humano, se hizo hombre. Él conocía el dolor y el sufrimiento de cada persona. Él sabía eso. Así que en los últimos días de su ministerio en la tierra, ya cuando se llegaba el dolor fuerte de su crucifixión, a punto de morir, repito, de una manera tan horrible, Jesús clama allí en el huerto de Getsemaní: Padre mío, es una oración. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Y aquí quiero entrarte de manera breve y simple de este tema que hemos venido tratando en diferentes mensajes: la oración. Cuando mi oración no tiene respuesta, cuando yo sé que estoy clamando a Dios, pero que la respuesta de Él a mi favor aparentemente no va a llegar. A Jesús le pasó. Él estaba convencido del ministerio que venía a ejercer aquí en la tierra. Él no dudó del paso que tenía que darnos para poder salvarnos. Sin embargo, en el momento de la angustia, en la hora oscura, en la hora de su dolor, en la hora de su enfrentamiento con la misma muerte, una lucha face to face con el mismo diablo, Jesús siente el peso del dolor que le carcome el alma. Y entonces clama a través de una oración diciendo: Padre mío,
si es posible, pasa de mí esta copa. Y cierra la oración, el clamor, el dolor, el llanto, diciendo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Te has detenido a pensar por algún momento por qué Jesús le dice al Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya? Hay varias versiones, te voy a dar una de ellas. Jesús sabía que a lo que él venía, después de aceptar venir, tenía que cumplir. Y él sabía perfectamente que ya el Padre no iba a intervenir. No que no pudiera intervenir, ya no iba a intervenir. Y aquí es cuando se siente el aparente silencio, el aparente alejamiento y frío de Dios, donde no hay respuesta alguna. Su hijo está sufriendo, su hijo se está desgarrando, el alma completamente destrozada, los temblores, el sudor, la traición, las voces de insulto, los demonios queriendo detener la gran obra que Jesús venía a hacer. Porque Jesús venía a traer salvación y el diablo tenía que hacer todo lo posible para impedirlo. Así que todo ese peso, todo ese dolor, toda esa angustia, toda esa desesperación cae sobre Jesús. Cae sobre Jesús y clama al Padre. Clama al Padre, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Quita de mí este sufrimiento, pero Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. El Padre no iba a intervenir. El Padre no iba a intervenir. De la misma manera como el Padre, en algunos casos dolorosos en tu vida, donde clamaste en medio de la desesperación, de la noche angustiosa, amarga, aparentemente no intervino. Ahora, ¿por qué el Padre no iba a intervenir? Porque estaba en juego tu salvación. Porque estaba en juego la vida del mundo completo. Entonces, en ese momento, aunque parecía de locura, de desesperación, de dolor, de angustia, el Padre no podía intervenir, no debía intervenir. Y es posible, humanamente hablando, no me malinterpreten los teólogos, los científicos y los estudiosos, es posible humanamente hablando que Jesús sintiera la soledad y el vacío y el abandono de su Padre. Te estoy clamando, pero tú no intervienes. Te estoy hablando, pero tú no me respondes. Estoy aquí solo en la tierra tratando de salvar a toda la raza humana, pero tú no me respondes. El silencio de Dios. El silencio de Dios. Ahora la pregunta es, ¿era importante ese silencio de Dios en ese momento? Sí. Porque ese aparente silencio de Dios trajo salvación y el sacrificio se completó y trajo vida eterna. Te hablo a ti en esta hora. No cuestiones el silencio de Dios. Deja de pelear con Dios porque mantuvo silencio en una situación que viviste o que estás viviendo. Deja de justificar tu vida de abandono hacia la fe porque entendiste un día que Dios se olvidó de ti. El silencio de Dios tiene una respuesta, no la tuya, no la que tú quieres, no la que tú has soñado, no la que tú esperas. Su silencio tiene una respuesta más poderosa porque siempre es para salvación. Ahora, no te estoy diciendo con este mensaje que entiendas el silencio de Dios. No lo podemos entender. Pero si no lo entiendo, tampoco lo complico, tampoco lo juzgo, simplemente lo acepto por fe. Es la parte de la oración que es dolorosa. Porque, repito, hemos creído durante muchos años, por mucho tiempo, y hemos aprendido en nuestras iglesias que Dios siempre tiene que contestarme. No, hay un silencio que Dios mantiene. Hay una respuesta que no llega, pero no llega porque Él no esté pendiente.
no llega porque Él no nos escucha. No llega simplemente porque Él sabe lo que hace, aunque tú y yo no lo entendamos en el momento. Dios mantuvo silencio ante el clamor de su Hijo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Dios mantuvo silencio porque si Dios intervenía, tú y yo hoy no tuviéramos esperanza, ni siquiera estuviéramos escuchando este mensaje. Todo estaría completamente destruido y sin esperanza. Pero Dios siempre sabe lo que hace. Te hablo a ti en esta hora que quizás perdiste un hijo, una hija, y has perdido la razón y te has hecho enemiga de Dios, enemigo de Dios. Detente en el nombre de Jesús. Tu cuestión y la mía no es juzgar la manera como Dios hace las cosas. Tu trabajo y el mío, aunque sea doloroso, es simplemente aceptar el silencio de Dios y cuando Él simplemente no me responde. Un día tendremos la respuesta. Un día tendrás la respuesta. Y estoy convencida que su respuesta te va a dar la paz que nunca has tenido o que perdiste. Deseo que Dios te bendiga, deseo que Dios te guarde. Por favor, recuerda, aún hay esperanza. Créele. Por favor, créele a Dios.